Como hemos estado avisando, en la tarde de hoy nosotros iniciaremos una serie de sermones que hemos titulado El hombre simple. Pero dado que la palabra simple tiene muchas acepciones, es importante decir que estamos usando allí la palabra simple desde la perspectiva que aparece en las Escrituras, y más específicamente en el libro de Proverbios, donde se usa continuamente en un tono negativo, completamente negativo. No es bueno ser un simple en el sentido bíblico de ese término. La palabra de Dios más bien nos urge a dejar la simpleza y a adquirir la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dice el Señor en Proverbios capítulo 1, versículo 22. En otras palabras, ¿por cuánto tiempo más continuaréis sumidos en ese mal? De hecho, uno de los propósitos del libro de Proverbios es el de ayudar al simple a dejar de ser simple. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 4. El libro de Proverbios, un libro que estaremos usando continuamente, así que pueden dejar sus manos allí con el libro abierto en ese lugar. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 4. Aquí se nos desglosa el propósito divino para la inspiración de este libro sagrado. Dice aquí: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio y equidad. Y ahora escuchen: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En la escuela de Platón, aquel famoso filósofo griego, había un aviso en la entrada que decía que ningún hombre inexperto en geometría entre aquí. En otras palabras, Platón no deseaba tratar con hombres ignorantes. En la escuela de Salomón hay un aviso que dice todo lo contrario. Vamos a Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. En la escuela de Salomón no se rechaza al ignorante, no se rechaza al simple, sino que se le invita a entrar para que deje de ser ignorante y para que deje de ser un simple. Dice Proverbios 9, versículos 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, y envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Los simples e ignorantes son invitados a entrar por estas puertas, por las puertas de la escuela de Salomón. ¿Para qué? Para que dejen de ser simples e ignorantes. En los próximos domingos, si el Señor así lo permite, estaremos considerando algunas enseñanzas de la palabra de Dios y mayormente del libro de Proverbios con respecto al hombre simple. Y hermanos, yo espero en el Señor que el estudiar estas cosas haga en la congregación el mismo efecto que esto ha hecho en mi propio corazón. Porque de una u otra forma la palabra de Dios nos tocará en algún área o en otra. Así que debemos poner mucha atención y mantener un corazón abierto para que la palabra de Dios pueda encontrar cabida en nuestro corazón. Pero antes de considerar este tema tan importante, quisiera dar créditos aquí al pastor Jim Hofstetler de la Iglesia Bautista Reformada en Grand Rapids, ya que nos estamos basando mayormente en una serie de sermones predicados por él acerca de este tema hace un tiempo atrás. El sermón de hoy lo hemos titulado Descripción y destino del hombre simple. Descripción y destino del hombre simple. Cuando nosotros hablamos de un hombre simple, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Cuáles son las características que evidencian que una persona es simple? Y luego veremos en segundo lugar por qué debemos dejar de ser simples. ¿Cuáles son los males que vendrán sobre nuestras vidas si nosotros no dejamos la simpleza?
Vamos entonces a ver en primer lugar la descripción de un hombre simple. Y si vamos al libro de Proverbios, veremos que el hombre simple posee dos características primordiales, dos características que lo evidencian por encima de todo lo demás. La primera es que el hombre simple es crédulo. El hombre simple es crédulo. Ahora, noten que no estamos diciendo que el hombre simple es creyente. El ser creyente es una gracia y es una bendición que Dios da. Lo que estamos diciendo es que el hombre simple es crédulo, y es allí precisamente donde radica su mal. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Cuál es la diferencia entre ser un crédulo y ser un creyente? Charles Bridge, ese famoso ministro del siglo pasado, dice lo siguiente en su comentario de Proverbios: creer cada palabra de Dios es fe. Creer cada palabra del hombre es credulidad. El creerle a Dios, eso es fe. Ahora, creer todo lo que dicen los hombres, eso es ser un crédulo. La Biblia nos manda a creer toda la palabra que sale de la boca de Dios, pero al mismo tiempo nos advierte que debemos tener cuidado con las palabras de los hombres. El problema del simple es que no tiene ese cuidado y por lo tanto es susceptible al engaño y al error. De hecho, la palabra simple es una palabra interesantísima en el hebreo. La palabra hebrea que se traduce en español simple significa básicamente ser abierto, espacioso, amplio. Ustedes han visto a esa gente que dice: yo soy amplio de mente. Ese es un simple. Ese es un simple. Ser abierto, amplio, espacioso, y se relaciona con la persona inmadura que mantiene su mente abierta para recibir todo tipo de engaños y seducciones. Describe a las personas que no han desarrollado la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 15. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Y veamos lo que nos dice Salomón acerca del simple. Dice aquí: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Cuál es el problema del simple? Que el simple todo lo cree, es un crédulo. La persona descrita aquí es un hombre que depende de las opiniones y pensamientos de otros. Él cree todo lo que escucha, sea saludable o no, sea conveniente o no, sea verdad o no. Es un individuo que no considera con cuidado las cosas, sino que todo lo acepta rápidamente. El simple es un hombre sin convicciones. Pero ¿qué nos dice en cambio el libro de Proverbios con respecto al prudente? El prudente es lo opuesto al simple. Y dice del prudente que mira bien sus pasos. Es un hombre que no se mueve sin pensar, y la palabra usada aquí significa considerar cuidadosamente, meditar profundamente un asunto. El prudente es un hombre que da pasos seguros y no se deja convencer fácilmente por lo que todo el mundo dice. Así que en este texto hay un contraste. Salomón nos dice que en el mundo hay dos tipos de personas. Por un lado tenemos al que mira bien sus pasos, y por el otro lado tenemos al que actúa sin pensar, al que todo lo cree. El primero es un hombre prudente, el segundo es un simple. ¿Qué dice el texto? El simple todo lo cree, todo lo que escucha de boca de sus amigos, lo que lee en un libro, lo que lee en los periódicos, lo que escucha en televisión, lo que le dicen en la escuela. El hombre simple no considera ni medita, no evalúa la fuente de donde viene la información, no chequea si esa información es objetiva, no chequea esa información con la información objetiva, infalible e inerrante que se encuentra únicamente en la palabra de Dios. El hombre simple convierte las palabras de otros en voces autoritativas con suma facilidad. Ese es un problema típico de los niños.
Los niños, por el hecho de ser niños y de ser inexpertos, son simples. Y a veces llegan a casa diciendo algo que nosotros sabemos que no es verdad, que nosotros sabemos que es incorrecto. Y cuando le decimos, no, eso no es verdad, eso no fue así. Pero papi, es que María me dijo que su mamá le dijo. Y ya, eso es voz autoritativa. O eso fue lo que me dijo la maestra en la escuela. Y cuando dicen ellos que eso fue lo que dijo la maestra en la escuela, eso es como cuando uno estaba chiquito y decía el potecito de sangre y la bolita del mundo. Ya sabía nada más que hacer. Eso lo dijo la maestra en la escuela. Y ¿saben lo malo del asunto? Que hay padres que son tan simples como sus hijos y corrigen a sus hijos con la misma simpleza. ¿En qué sentido? El hijo llega, dice una cosa que no es verdad y dice que eso fue lo que la maestra le enseñó. ¿Y saben lo que dice el padre? Pues la profesora se equivocó. No, hermano, un momento, y no puede ser que el niño esté traspasando una información equivocada. Es probable que el niño no esté traspasando con fidelidad lo que él cree que la profesora dijo. En este caso es tan simple el niño como el padre, pero por razones de edad la culpa del padre por su simpleza es mucho mayor. El niño es simple por falta de edad y experiencia, mientras que un adulto es simple, al menos en parte, por falta de un espíritu reflexivo. El simple todo lo cree, sin haber investigado, sin haber ponderado cuidadosamente, sin haber juzgado la información con objetividad. ¿Saben, hermanos, cuál es el problema del simple? Que es por un lado apresurado y por el otro lado emotivo en sus juicios. El hombre simple es apresurado y emotivo en sus juicios. Los hombres simples se dejan atrapar fácilmente por su emotividad. Me fue sumamente curioso y interesante esta semana, estudiando el significado de la palabra hebrea simple, encontrar que esa palabra se usa en Jueces capítulo 14, y yo quisiera que ustedes vayan allí, versículos 15 y 16. Allí tenemos la historia de Sansón. Recuerden que Sansón se casó con una mujer pagana llamada Dalila, y que los hombres de Filistea estaban presionando a Dalila para que a su vez presionara a Sansón y le diera el significado de un enigma que Sansón le había puesto en la fiesta de bodas a los hombres de Filistea. Dice en el versículo 15, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido. Hermanos, la misma palabra hebrea que aparece aquí, que significa inducir, es la misma palabra hebrea que aparece en Proverbios y significa ser simple. Dice, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Eso es la mujer. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. Y finalmente Sansón no aguantó más y le declaró el enigma. La palabra hebrea que se traduce aquí como inducir y que significa literalmente seducir, es la palabra que se traduce en el libro de Proverbios como ser un simple. El simple puede ser fácilmente seducido, llevado a actuar de cierto modo, aun sea en su propio perjuicio. Sansón fue un hombre simple. La insistencia y las lágrimas de una mujer fueron suficientes para llevarlo a tomar una decisión que resultó fatal para su vida. Eva fue una mujer simple. Eva creyó todas las palabras que la serpiente le dijo. Eva no consideró ni meditó qué era exactamente lo que Satanás estaba tratando de hacer con ella. Jóvenes pongan mucha atención, jóvenes adolescentes, niños pongan atención. Jóvenes, mediten en las cosas que escuchan, mediten en las cosas que leen, en las cosas que ven.
No crean todo lo que escuchen, no crean todo lo que leen, a menos que sea la palabra de Dios. No crean todo lo que vean, sencillamente porque no todo es verdad. Ahora, eso no quiere decir que debemos convertirnos en personas recelosas que desconfían de todo el mundo, o personas que no escuchan a nadie. No, así como en el libro de Proverbios se nos advierte contra la simpleza, también se nos advierte contra el espíritu rebelde que no escucha la reprensión ni la enseñanza, sobre todo cuando esa reprensión y esa enseñanza viene de aquellos medios que Dios ha provisto para instruirnos y amonestarnos. De hecho, en la Biblia encontramos que existe una íntima conexión entre la simpleza y la rebeldía, entre la simpleza y la terquedad. Un hombre que no oye consejos, un hombre que no acepta la reprensión, un hombre soberbio que no se deja enseñar, es un simple. Vamos a Proverbios otra vez, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. ¿Cuál dijimos que era el propósito del libro de Proverbios? Vemos en el versículo 4 que fue escrito para dar sagacidad a los simples. Y cuando un hombre simple adquiere sagacidad, se convierte en un hombre sabio. ¿Y cómo nos dice el mismo libro de Proverbios que nosotros podemos adquirir sabiduría? Bueno, en el versículo 7 nos dice que el principio de esa sabiduría es el temor del Señor. Pero ¿qué ocurre? Que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el problema del hombre insensato? Que el hombre insensato no escucha, el hombre insensato no aprende, el hombre insensato no tiene un corazón enseñable y permanece siendo un insensato por el resto de su vida. De hecho, en el mismo capítulo 1, versículo 8 y 9, se advierte y se estimula al muchacho a escuchar la instrucción de donde debe escuchar la instrucción. Dice: oye, hijo mío, versículo 8, la instrucción de tu padre. No desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero inmediatamente les dice de dónde no deben oír. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Así que por un lado, el hombre sabio adquiere sabiduría de donde debe adquirir sabiduría, pero tiene discernimiento para poder filtrar la información. Vean el capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrerán la ciencia. ¿Y cómo sabemos que estas personas aborrecen el conocimiento? Versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Versículo 29, aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Cuál es el problema del simple? El simple aborrece la sabiduría, y aborrecer la sabiduría es lo mismo que aborrecer el consejo. Proverbios capítulo 8. Versículo 32 al 33. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. El hombre que atiende al consejo se convierte en un hombre sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, el que ama ser instruido, ese hombre ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Así que, hermanos, no es lo mismo ser un hombre prudente que ser un hombre inenseñable. No es lo mismo. Y muchas veces la obstinación se disfraza de convicción. Lo que pasa es que yo soy un hombre de convicciones. No, lo que pasa es que usted es un terco. Es un terco que no quiere oír consejos. Un hombre que no busca ni oye consejos no es un hombre de convicción, es un obstinado y un soberbio. Y la obstinación lo único que engendra es destrucción.
En Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice el Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá nada que lo pueda curar. No, hermanos. Hermanos amados, debemos cultivar un espíritu enseñable. Pero debemos cultivar también la prudencia de examinar la información que recibimos y la fuente de donde proviene la información antes de llegar a conclusiones. Eso es lo que estamos diciendo. Padres, enseñen a sus hijos a tener discernimiento. Enseñen a sus hijos a no ser apresurados en su juicio y sean ustedes mismos buenos modelos en esto. ¿Y cómo puedo ser yo un modelo para mis hijos en esas cosas? Hermanos, no sean rápidos en llegar a conclusiones porque están dando un mal ejemplo a sus hijos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Aquí tenemos a un padre sentado frente a la televisión viendo el noticiero, nada malo, viendo el noticiero. Pero este hombre está viendo el noticiero delante de sus hijos y está reaccionando continuamente y juzgando las acciones que los otros que él ve en la televisión muy rápidamente. Lo que la gente del gobierno debe hacer es esto. Si yo fuera a la Junta Central Electoral, pues ese individuo que está ahí, señor, espérese un momento, usted no está en la situación en que está ningún individuo. Y usted debe formarse su juicio, es verdad. Lo que estamos diciendo es: no sea apresurado. Antes de aceptar o rechazar, debemos pensar, considerar las cosas cuidadosamente, porque de lo contrario, estamos enseñando a nuestros hijos a ser apresurados en su juicio y van a ser hijos simples. Esto se aplica también a los reportes que escuchamos a veces acerca de otras personas. Hermanos, no reaccionemos con prejuicios. No reaccionemos sin tener toda la información. Pero es que mi hijo me dijo. Sí, no es que usted no le va a dejar de creer a su hijo, pero averigüe, no llegue rápido a conclusiones. Saúl actuó con simpleza al aceptar todo lo que le decían acerca de David, y David actuó con simpleza cuando le llevaron un reporte de Mefiboset y lo creyó sin averiguar. Eso es simpleza. Hermanos, no creamos todo lo que nos dicen acerca de otros, porque si lo hacemos así, estamos evidenciando que somos simples y estaremos enseñando a nuestros hijos a ser simples. El simple es impetuoso, rápidamente acepta lo que escucha sin haber tenido tiempo suficiente para meditar en el asunto, y por eso el simple se mete en muchos problemas. El simple se mete en muchos problemas y pasa continuamente por la vergüenza de decir cosas que no son así, porque no consideró el asunto con más atención, con más cuidado. En Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice que el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Este hombre responde de un asunto que no ha considerado bien y que por lo tanto no ha entendido con claridad. ¿Y qué sucede? Que tarde o temprano es avergonzado por su adversario. He ahí entonces, hermanos, la primera característica del hombre simple. El simple todo lo cree. El hombre simple es un crédulo. Pero la Biblia también enseña, en segundo lugar, que el hombre simple tiene la vista corta. No solamente el hombre simple es un crédulo, sino que el hombre simple tiene la vista corta. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Cuando la palabra de Dios da una advertencia debemos oírla, pero cuando lo dice dos veces tenemos que oírlo con más atención.
27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El hombre simple no ve lo que hay adelante, no ve las consecuencias. Él no puede percibir la conexión que existe entre causa y efecto. Si sigo por este camino, esto es lo que me va a pasar. No, el simple no puede ver esas cosas. No es que el simple nunca vea el mal. El problema es que él no lo ve a tiempo. Él solo percibe el mal cuando ya se le ha venido encima. ¿Y qué dice la Biblia? Que el prudente no es así. Su conocimiento de las Escrituras, su oído atento al consejo de hombres sabios, su sentido común santificado, todo eso permite al hombre prudente ver más adelante y planifica cómo protegerse del mal que vendría sobre él si él sigue ese curso de acción. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre prudente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. ¿Y por qué andaba por Galilea? Bueno, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. El Señor era un hombre prudente. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. Esto es en tono de burla, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. El Señor Jesucristo estaba buscando el momento apropiado para moverse de allí. ¿Y qué dice en el versículo 9? Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. El Señor no era un hombre simple, él estaba considerando todas las posibilidades, todas las cosas que podrían venir a su vida si él se iba a Jerusalén antes del tiempo prudente. Hermanos, el hombre prudente siempre ve más allá, es un hombre previsor, es un hombre calculador, se sienta a considerar cuáles serán las consecuencias que cosechará más adelante si hace esto y cuáles cosechará si hace aquello. Él no actúa por instinto, no actúa guiado por sus deseos, porque él sabe que hay muchos peligros a nuestro alrededor. Pero el simple tiene la vista corta. El simple no es capaz de prever. El hombre simple no piensa en las consecuencias futuras que vendrán sobre él si hace esto o si hace aquello. Ah, pastor, lo que pasa es que yo sigo al pie de la letra las instrucciones del Señor en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana. Yo no me afano, yo prefiero no pensar en el futuro y dejar esas cosas en las manos del Señor. Sí, es cierto que no debemos afanarnos por el día de mañana, pero una cosa es el afán y otra la previsión. En el libro de Proverbios se nos manda a imitar a las hormigas. ¿Saben por qué? Porque las hormigas son insectos previsores. Dice en Proverbios capítulo 6 que la hormiga prepara su comida en el verano para cuando lleguen los tiempos duros del invierno. Y el hombre sabio es así, el hombre sabio es previsor. En Proverbios capítulo 21 versículo 20 dice que en la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite en abundancia, pero que el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. No hay fortuna que se le ponga a ese hombre en la mano que no la bote. Y no porque él confía mucho en el Señor, es que es un insensato, es un hombre simple. El hombre insensato no se mide en el uso de sus posesiones, pero el hombre sabio mira hacia el futuro. Y aunque no puede controlar la providencia de Dios, él planifica hasta donde puede, evitando los peligros que percibe de antemano. Pero el hombre simple no es así. El hombre simple no considera el mal con que se puede topar en el camino y termina recibiendo el daño. Eso es lo que dice Proverbios. ¿Cuáles son esos males que el simple no ve?
Es difícil, por no decir imposible, cubrir todas las áreas en que se manifiesta este mal. Y de hecho, el resto de esta serie es para hablar de esas cosas en una manera más específica, pero vamos a mencionar algunas solo para ilustrar el punto. Mencionarlas de pasada. Por ejemplo, el simple no ve el mal que puede traer sobre su vida la pérdida de tiempo, el mal uso de sus talentos o el tener una vida mediocre e improductiva. Esa es una cosa que el simple no ve. El simple no ve el mal que puede traer sobre su vida la pérdida de tiempo, el mal uso de sus talentos o el tener una vida mediocre e improductiva. Y consecuentemente el simple desperdicia muchas oportunidades que tarde o temprano lamentará. Un jovencito que se pasa la vida de diversión en diversión, que no toma en serio sus estudios, que no aprovecha las oportunidades que tiene ahora, para establecer una buena base que luego será necesaria para su vida profesional o para su vida laboral, sea cual sea su vocación. Ese jovencito está actuando como un simple, y sus padres son más simples aún si no pueden prever hacia dónde se está dirigiendo su hijo. El libro de Proverbios es un buen ejemplo de lo que Dios espera que haga un padre con sus hijos adolescentes, y una de esas cosas es prepararlo para una vida productiva en el futuro. Prepararlos para una vida productiva en el futuro. Hermanos, muchos individuos llegan a la edad adulta sin ningún tipo de preparación. Y cuando hablo de preparación me refiero a nivel técnico o a nivel profesional. Yo no creo que Dios ha llamado a todo el mundo a ser ingeniero, abogado, no. Pero hay individuos que llegan a la edad adulta sin tener ningún tipo de preparación, ni técnica ni profesional, y no por falta de recursos, sino por falta de sabiduría. Porque desperdiciaron su vida de deleite en deleite, de diversión en diversión, y porque los padres no tuvieron suficiente firmeza para impedirlo. Ah, pero pastor, es un muchacho grande, sí, pero vive bajo tu techo, y tú eres responsable de él. Escuchen los consejos que Salomón da a su hijo adolescente. Proverbios capítulo 10. Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. El muchacho que está durmiendo cuando debería estar despierto es un hijo que avergüenza a sus padres. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Un individuo que no supo usar las oportunidades que la vida le dio. Ah, lo que pasa, pastor, es que yo no soy materialista y a mí no me preocupa el enriquecer. No, hermano, un momento. ¿El ser pobre por ser simple es un pecado? Una cosa es que Dios en su providencia haya deparado para mí la pobreza, y si esa fue la porción que Dios me mandó, la aceptaremos con gusto. Pero ser pobre por ser simple es un pecado, por haber desperdiciado el tiempo, por no haber aprovechado las oportunidades que Dios le había dado. Jóvenes, no sean simples, porque créanme, cuando tengan 25, 30, 35, 40 años, se habrán olvidado de toda la diversión de la adolescencia y lo van a lamentar. Lo van a lamentar, van a llorar. Y después algunos jóvenes dicen, yo no sé lo que le pasa a las hermanas de la iglesia, no me hacen caso. Bueno, está bien, hermano, ¿qué tienes tú para ofrecer? ¿Qué tienes tú para ofrecer? Ah, no, pastor, que vivamos por la fe. No. Cuando Eliezer fue a pedir la mano de Rebeca, lo primero que le dijo fue, mi siervo Abraham es riquísimo. Y le dio a su hijo todo lo que él tiene. En otras palabras, le estaba diciendo, ese muchacho tiene con qué. ¿Tiene con qué? Proverbios capítulo 21, versículo 17.
Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hay personas que aman la buena vida, y en su amor por la buena vida viven más allá de sus posibilidades. ¿Qué dice el texto? Ese hombre tarde o temprano será un necesitado, no porque Dios en su providencia le mandó la pobreza, es porque fue un simple. Padres, es nuestro deber enseñar a nuestros hijos que hay tiempo para cada cosa. Debemos procurarles tiempo para que se diviertan, pero esa diversión tiene su momento. Si somos simples en el uso de nuestro tiempo, que dice Proverbios, tarde o temprano recibiremos el daño. Otro mal que el hombre simple no ve es el mal que vendrá sobre él o sobre ella si hace una elección incorrecta en el sentido conyugal. El simple no ve el mal que vendrá sobre él o sobre ella si hace una elección incorrecta en el sentido conyugal y no hace nada para evitar un matrimonio miserable. Cuando Salomón tomó a su hijo adolescente y le dijo, óyeme bien, hijo mío, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. ¿Saben lo que estaba haciendo Salomón? Estaba preparando a su hijo para que haga una elección correcta. Hijo mío, escucha esto, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco es una mujer hermosa apartada de razón. Salomón no quería que su hijo fuese un simple. El simple se deja llevar por lo que sus ojos ven, por la figura que está delante de sus ojos, por la cara bonita, una figura y una cara que en su debido momento se deteriorará y solo quedará la sombra, el recuerdo, como una especie de fantasma que ya no existe. Un ministro del siglo pasado, John Angel James, dice lo siguiente a los jóvenes acerca de las cosas que deben tomar en cuenta a la hora de elegir un compañero o una compañera. Dice él, admito que debe haber atracción personal. Era un hombre sensato. Pero esa atracción debe ser tanto de la mente como del cuerpo. A menos que podamos discernir algo precioso que aún permanecerá cuando el color de las mejillas se haya marchitado y el fuego de los ojos se haya extinguido y la simetría de las formas haya sido destruida. Si no estamos buscando algo que va a sobrepasar eso, estaremos poniendo nuestros afectos en un objeto que tarde o temprano vivirá solo como un testigo, como una especie de fantasma de una belleza que una vez amamos. Hermanos, esto es más que un lenguaje poético, esto es una dura realidad. El simple no considera esas cosas, él no se detiene a pensar. ¿Y qué debe pensar? ¿Qué será de mi matrimonio dentro de 30 años? Dentro de 30 años, si yo me caso con esta mujer, si yo me caso con este hombre, ¿lo podré o la podré seguir queriendo y admirando cuando la belleza de la juventud se haya ido? Cuando se le caiga el cabello, cuando se le caigan los dientes. ¿Es esa la mujer que yo deseo que se convierta en un modelo de mis hijas si las tengo? ¿Ese es el hombre que yo quiero que se convierta en el modelo de mis hijos? ¿Ese es el hombre que yo quiero que mis hijos imiten en el día de mañana? Esas son las cosas que el simple no piensa. Hermanos, el avisado ve el mal y se aparta. Pero el simple continúa y recibe el daño porque no se detuvo a pensar. Otro mal que el simple no ve son los problemas que pueden venir eventualmente por el mal uso de sus bienes. El mal que vendrá sobre su vida por el mal uso de sus bienes, hermanos, es triste, pero muchos hombres llegan a viejo no teniendo nada, habiendo tenido la oportunidad de tener una vejez tranquila. Y no tienen nada. ¿Por qué? Porque el hombre insensato todo lo disipa. Este hombre no se detuvo a pensar que las riquezas no son eternas.
Las riquezas no son eternas, algún día se agotan cuando se gastan indiscriminadamente, y no solo eso, tampoco se detienen a pensar que no siempre vamos a tener la fuerza que tenemos ahora, ni las oportunidades. A los jóvenes se les presentan muchas oportunidades. Cuando uno tiene 70 años, 75 años, ya las oportunidades se estrechan mucho más. El hombre simple tampoco ve los males que pueden venir sobre sus hijos en los años futuros si no se dedican desde temprano a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El hombre simple no piensa en eso. ¿Qué sucederá si yo dejo que mi hijo sea tan voluntarioso o que haga esa rabieta porque no se le dio lo que quería? ¿Qué va a suceder mañana con él? Pero pastor, usted está exagerando, mi hijo tiene 2 años. Sí, el año que viene tendrá 3 y dentro de 2 tendrá 4. Y escriba lo que va a llegar a 15 y usted no va a poder soportarlo. No, ni que tenga 2 años, a un niño no se le puede aguantar una rabieta, pero el hombre simple lo que está viendo es un bebito inocente de 2 años. Él no está viendo al hombre de 15 que después se va a ir por ahí y le va a estrellar la puerta en la cara cuando le diga que llegue temprano. Ese mismo bebito crecerá, pero el hombre simple no ve, el hombre simple no se pregunta qué efecto tendrá en mi hijo el dejarle cultivar esta o aquella amistad. Ay, pastor, pero es el amigo de mi hijo, un hermano de la iglesia, es hijo de un hermano de la iglesia. Sí, pero ¿qué efecto va a tener en tu hijo el que ande con este hijo de un hermano de la iglesia? El hombre no simple no piensa en eso. ¿Qué efecto tendrá en el carácter de mi hijo el dejarle visitar tal o cual lugar? ¿Qué efecto tendrá en la vida de mi hijo el dejar que se vista de esta o de aquella manera, andar siempre al último grito de la moda? ¿Qué efecto va a tener eso en la vida de mis hijos? El tener tal o cual estilo de vida, el estar yendo continuamente aquí y allá, ¿qué efecto tiene eso en la vida de mis hijos, hermanos? Todas esas cosas van forjando el carácter de nuestros hijos. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Hermanos, nosotros tenemos que ver el mal de mañana ahora. ¿Saben por qué? Porque es ahora que podemos evitarlo. Mañana será demasiado tarde. El mal de mañana tenemos que verlo hoy. Pero la mayor de las simplezas es aquel que no considera cuidadosamente su futuro eterno y termina su vida en el infierno. ¿Qué dice del simple? El simple no ve el mal, excepto cuando lo tiene encima. ¿Y qué puede ser peor? Que nuestro corazón deje de latir en este día y vayamos a la presencia de Dios y escuchamos el veredicto: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El simple se siente tan vivo, se siente tan saludable, que no considera el hecho incontrovertible de que algún día morirá, y más aún, el hecho incontrovertible de que tendrá que dar cuentas delante de Dios, tarde o temprano. Lo opuesto a ser un simple es ser un sabio. Y el sabio es uno que vive su vida en el presente, teniendo la perspectiva de la eternidad continuamente delante de sus ojos. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú te has preguntado dónde tú vas a estar dentro de 100 años? Perdón, repita la pregunta. ¿Que dónde yo voy a estar dentro de 100 años? ¿Y para qué me voy a preocupar yo por dónde voy a estar dentro de 100 años con los problemas que tengo que resolver mañana? Porque el problema de mañana algún día pasará, pero donde estés dentro de 100 años, allí mismo vas a estar dentro de 500, allí mismo vas a estar dentro de 1000, allí mismo estarás dentro de 1.000.000 de años y allí estarás por toda la eternidad. Mi amigo, ¿dónde tú vas a estar dentro de 100 años? Mi amigo, la Biblia dice que el simple tiene la vista muy corta
y solo puede ver el mal cuando ya no puede hacer nada para remediarlo. ¿Qué es un hombre simple? La Biblia lo describe como un hombre crédulo y como un hombre de visión limitada. Pero ahora, hermanos, y brevísimamente, pasemos a nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es el destino del hombre simple? Y esto es bien breve. ¿Por qué es malo ser simple? Dos cosas. En primer lugar, el hombre simple cosechará en el presente, en esta vida terrenal, las consecuencias de su simpleza en cada área de su vida. El hombre simple cosechará ahora, en el presente, en esta vida terrenal, las consecuencias de su simpleza en cada área de su vida. Vez tras vez encontramos en el libro de Proverbios la advertencia de que el simple pagará las consecuencias de su simpleza. Tarde o temprano las pagará. ¿Qué dice Proverbios 22:3? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El hombre simple recibirá consecuencias temporales por causa de su simpleza. El simple que no utilizó su tiempo de juventud para prepararse para el buen desenvolvimiento de su vocación, ese simple recibirá castigo. Pasará por muchas frustraciones financieras, pasará por muchas vergüenzas cuando ve a sus amigos de colegio prosperar, pasará por muchos problemas matrimoniales, perderá el respeto de su esposa, el respeto de sus compañeros, y todo eso porque en el momento en que debió hacerlo no se ocupó de su vocación. No se preparó para el futuro y ahora está recibiendo las consecuencias temporales de su simpleza. No se apartó a tiempo del mal que había delante. El simple que se aventuró a casarse sin haber considerado cuidadosamente su selección, sin haber tomado en cuenta los principios divinos contenidos en la palabra de Dios, sin haber escuchado el consejo de personas sabias, ese simple recibirá las consecuencias. Escríbalo, las recibirá. Quiere casarse, pero no se prepara para el matrimonio, cultivando aquellas virtudes que serán necesarias para guiar un hogar, ni toman tiempo para desarrollar las habilidades que serán necesarias mañana para una vida productiva, económicamente hablando. Padres, ¿y qué de vosotros? ¿Qué de vosotros? ¿Están preparando sus hijos para la vida mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Han considerado con cuidado a dónde se están dirigiendo sus hijos en los próximos años? ¿Qué será de ellos? Padres, ¿qué están haciendo ahora para enseñar a sus hijos a pensar? ¿Qué están haciendo ahora para cultivar en ellos el hábito de lectura? Y digan cuántos hermanos adultos aquí no pueden decir los problemas que han tenido en su vida cristiana porque sus padres inconversos no forjaron esas cosas, y ahora que quieren desarrollar su piedad es como si estuvieran escalando una montaña más alta que el Everest. Pero hermanos, nuestros padres eran inconversos, no tenían la visión que nosotros tenemos. No repitamos el mismo mal. Enseñemos a nuestros hijos a pensar. No permitan que se idioticen frente a un televisor hora tras hora, que se idioticen jugando Nintendo, que se pongan a leer basura, que lo único que daña es su mente, revistas que no tienen nada que pueda alimentar su cerebro. Hermanos, cuiden a sus hijos, para que no sean huecos, para que no sean vanos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para hacer que nuestros hijos tengan una vida disciplinada? Si no estamos haciendo nada, estamos demostrando una terrible simpleza, y tarde o temprano cosecharemos la agonía de tener hijos insensatos, de tener hijos sensuales, hijos que son incapaces de pensar, incapaces de hacer algo productivo para el reino de Dios o aún para su propia generación. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 21:
El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Y en el versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. ¿Qué está diciendo Proverbios aquí? Que el simple recibirá el daño. Hermano, ¿quieres tú tener un hijo varón que sea un líder? Que cuando ese muchacho se case sepa manejar un hogar. Eso cuesta trabajo y hay que comenzar a forjarlo desde ahora. ¿O quieres que tu hijo sea un raro, un antisocial, alguien al que todos ignoran, al que nadie toma en serio, al que nadie respeta? ¿Cómo comienza eso? Cuando llegamos a la casa saludan. Él sabe que él está un poco cansado. No, hermano, él tiene que saludar porque él es un ente social. Y cuando nosotros no nos cuidamos de esas cosas, criamos hijos raros. Personas antisociales que no saben desenvolverse en la sociedad, que no saben lo que van a hablar, no tienen modales. Hermanos, ¿qué estamos haciendo ahora para ayudar a nuestros hijos a cultivar las gracias sociales que necesitarán para ser amigos? No olviden esto: en cualquier área en que seamos simples cosecharemos las consecuencias en esta vida presente, y finalmente el hombre simple cosechará en la vida venidera una desgracia eterna. El hombre simple cosechará en la vida venidera una desgracia eterna. ¿Qué dice Proverbios 9:6? Dejad las simplezas y vivid. Lean el capítulo 7 de Proverbios. ¿Y qué verán allí? Verán allí cómo el simple es seducido por la inmoralidad. Como si ninguna de esas cosas tienen consecuencias. Como si se puede jugar con la inmoralidad y no cosechar las consecuencias. Vamos por un momento, yo sé que se ha hecho un poco tarde, pero vamos a Proverbios capítulo 7. El simple cree que puede guardar fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Dice en el versículo 6 del capítulo 7, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Y qué le pasó a ese joven falto de entendimiento? Que se le apareció una mujer hermosa, alborotadora, rencillosa. Dice en el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, y al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Eso le pasa al simple? Y dice al final que el camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. He ahí, hermanos, lo que cosechará finalmente el hombre simple. No solo recibirá castigos aquí, sino que su simpleza lo llevará a la ruina eterna. Niños que me escuchan, jóvenes, hermanos amados, no seamos simples. Ser un simple es una desgracia, pero hay una buena noticia: es algo que se puede evitar. Es algo que se puede evitar, y eso es lo que vamos a estar hablando aquí. Padres, preparen a sus hijos para que no sean simples. Enséñenlos a pensar, enséñenlos a considerar las cosas, a meditar en ellas. Prepárenlos intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, pero sobre todo prepárenlos para encontrarse algún día con Dios. Ahora, niños y jóvenes, la responsabilidad no es de sus padres únicamente. Ustedes tienen la responsabilidad de prepararse para la vida, para el desarrollo de vuestra vocación, para el matrimonio, pero sobre todo para encontrarse con Dios. ¿Qué hace un hombre prudente? Mira hacia adelante, hacia el peligro eterno que le aguarda, y cuando todavía está a tiempo busca un refugio seguro donde esconderse. Pero mi amigo, Cristo es el único refugio que Dios ha provisto para el pecador. Que el Señor conceda sabiduría
a muchos aquí para que puedan escapar a tiempo y refugiarse en Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios bendito, nosotros decimos como el salmista que tu palabra es pura, como el oro que ha sido purificada en el horno 7 veces. Oh Señor, no hay nada en tu palabra que haya sido puesto allí de más. No hay ninguna enseñanza en tu palabra que no sea pertinente para nuestra vida aquí y ahora, pero sobre todo para nuestra vida en la eternidad. Oh Señor y Dios nuestro, que tu Santo Espíritu tome estas palabras y las clave en lo más profundo de nuestro corazón y que amarre con ellas nuestras conciencias para que no seamos simples. Oh Señor, bendícenos en esta serie de sermones. Ayúdanos, oh Padre, no solamente a lidiar con nuestras almas, sino también a lidiar con las almas de nuestros hijos. Oh Dios bendito, gracias por tu palabra, gracias por haber alimentado nuestras almas en este día. Nosotros queremos dar gloria a tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.